por lo menos eso intentaré, tratar de no aburrirlos. Espero que los 19 que votaron en la encuesta que está en la página, que no conocen, pero que se interesarían, espero que esos 19 estén aquí, si no, pues que posteriormente se incorporen. Bueno, déjenme decirles primero que los antecedentes de la medicina en México, en nuestro país, se remontan al año de 1579, poco tiempo después de la toma de la Gran Tenochtitlan, este estudio de la enseñanza de la medicina en México formaba parte de lo que era la Real y Pontificia Universidad de México, que es actualmente la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en Zacatecas, el primer precedente de la educación de la medicina se tiene a partir de esta fecha, en 1876. Hay algunas discrepancias historiográficas en cuanto a los textos que hemos revisado. Algunos mencionan que se inició en 1876, otros mencionan que fue en 1877. Pero lo que sí es un hecho es de que fue clausurada, su vida fue muy corta, duró aproximadamente 10 años, fue clausurada en 1886, porque se carecía pues de materiales diversos, de instrumental necesario, cadáveres que eran pues indispensables en los primeros años de la formación del médico. Entonces solamente duró 10 años y de esta solamente se tiene el registro de que egresaron 5 profesionales de esta primera escuela de medicina. Ya más en lo que ya toca a nuestra actualmente unidad académica, bueno, los precedentes se comienzan a partir de lo que fue el último, a partir de septiembre del año de 1967. 3 personajes que pues tienen ahí alguna importancia en cuanto a la formación de la Escuela de Medicina. Uno de ellos, el entonces gobernador del estado, el ingeniero José Isabel Rodríguez Elías, gobernador durante este sexenio. El licenciado José Abraham Torres Viramontes, rector en ese entonces del Instituto Científico Autónomo de Zacatecas. Para pues, muchos de ustedes que son jóvenes, seguramente algunos lo sabrán, algunos otros no lo sabrán, de que no siempre ha sido Universidad Autónoma de Zacatecas. Antes de ello tuvo nombres diferentes que ahorita los comentaremos. Y pues también formó parte entonces el Colegio de Médicos. En ese entonces, al no haber estudios de medicina aquí en el estado, pues muchos de los que estudiaban el bachillerato de ciencias biológicas pues tenían que emigrar fuera, tenían que ir a San Luis, Guadalajara o la gran mayoría a la Ciudad de México, a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma. Y pues algunos de ellos pues se encontraban con las limitaciones de que eran rechazados o de que no tenían pues la solvencia económica. Entonces surgió el clamor de un grupo de estudiantes del bachillerato de ciencias biológicas que hicieron una petición formal al entonces gobernador del estado, donde solicitaban la creación de esta escuela. Les hablaba hace unos instantes que la universidad no siempre ha sido Universidad Autónoma de Zacatecas. Antes transcurrió por estos nombres. Desde el año de 1832 se le conocía como Instituto Literario de García en honor a Francisco García Salinas. En 1885 el Instituto Científico y Literario de Zacatecas. En 1918 se le denominó Colegio del Estado. En 1920 Instituto de Ciencias de Zacatecas. En 1959 Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas, que fue el último precedente, donde hablábamos que el rector Torres Viramontes era el rector de este Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas, que fue ya el último precedente de lo que a partir del año de 1968 conocemos ya actualmente todos como Universidad Autónoma de Zacatecas. Aquí tenemos un periódico de la época, del 7 de septiembre del año de 1968, en el cual pues, el Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas se convirtió en Universidad de Zacatecas. Algunos de mis entrevistados mencionan que la fundación de la Escuela de Medicina fue un factor determinante para ello, para la conversión del Instituto de Ciencias en Universidad Autónoma de Zacatecas. Existen otros autores como el doctor Eduardo Remedi, que menciona que más que nada fue
un afán protagónico del entonces gobernador. Hay diversas versiones. Siempre que hablamos de historia, uno no pretende tener la verdad absoluta. Uno, como al tratarlo, yo trato de ser, no soy historiador como tal, pero al tratarlo, uno recaba los datos y los presenta. Uno no es dueño de la verdad. Entonces hablábamos de que a finales del sexenio del gobernador José Rodríguez Elías, ya en su quinto informe de gobierno del año de 1967, ahí se mencionaba en este informe que la rectoría inició obras materiales e iniciación de la escuela de odontología, lo que sería base para la futura escuela de medicina. Esto es lo que corresponde a esas aulas. El edificio anterior pues, se encontraba allá en la carretera La Bufa, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Bueno, y para ello pues, obviamente se requería también de personajes para poder integrar todo este arduo trabajo. Y entonces se creó una comisión ejecutiva que fue formada por el doctor Manuel Varela Luján, el doctor Antonio Aguilar y el doctor Enrique Argüelles. Una comisión ejecutiva que comenzó a trabajar a partir de ello. El doctor Enrique Argüelles fue el que se nombró en ese momento como el primer director de la Escuela de Medicina, y al ser el principal responsable se encargó de visitar todas las escuelas de medicina aledañas al estado, de San Luis Potosí, de Guadalajara, y principalmente en la Facultad de Medicina de la UNAM, que es donde recibió pues, asesoría en lo general. Se le enseñó cómo realizar los programas académicos, las materias que en ese entonces se llevaban. Y bueno, se comenzó copiando lo que en ese entonces era el plan de estudios A36. Entonces lo adecuaron a las características, pues era muy diferente la Facultad de Medicina de la UNAM, en la Ciudad de México, a una ciudad que en ese momento pues era mucho más pequeña de lo que ahorita la conocemos. Entonces adecuándose, pues comenzaron entonces las actividades académicas. Y entonces fue así, que como les mencionaba hace unos instantes la doctora Covarrubias, fue el 7 de febrero del año de 1968 cuando se hizo la declaratoria inaugural, es decir, que el día de antier nuestra unidad académica cumplió 43 años de haberse fundado. Y para festejar pues este acontecimiento, obviamente era un acontecimiento que no podía pasar tan desapercibido, pues se realizó un simposio sobre enfermedades pleuropulmonares, y para ello se invitó a personal médico del Hospital General de México, un simposio de enfermedades pleuropulmonares que encabezaba en ese entonces el doctor Alejandro Celis Salazar. Fue entonces de esa manera que se hizo la declaratoria inaugural, se hizo un primer evento académico y se iniciaron formalmente entonces las actividades. Como ya les mencionaba hace unos instantes, el doctor Enrique Argüelles fue designado entonces como primer director. Obviamente, una de las limitaciones de aquel entonces es de que la Escuela de Medicina no tenía ninguna construcción propia, no tenía edificio propio. Entonces, pues varios de mis entrevistados mencionaban que pues, recibieron clases en aulas prestadas de la Escuela de Odontología, incluso algunos me llegaron a mencionar que tomaron clases hasta en los patios o en los jardines. La dirección de la escuela se ubicó en este edificio que se encuentra al inicio de la carretera La Bufa, para que se encuentre el monumento a Ramón López Velarde, para que lo ubiquen. Esto era el edificio de la antigua escuela de enfermería, y ahí se habilitó una área específica para la dirección de la escuela. Entonces pues no había edificio propio, pues entonces se comenzaron pues ahora sí que con unas limitaciones muy importantes. Los periódicos de la época obviamente no podían dejar pasar desapercibido ese momento. El jueves 8 de febrero del año de 1968, aquí se mencionaba entonces que el inicio de las actividades académicas. Aquí el diario menciona 40 estudiantes que iniciaron, alguno de mis entrevistados mencionó que eran 44 en realidad los que comenzaron, pero bueno, era un número importante, y que a final de cuentas este número de alumnos que comenzaron pues no concluyó sus estudios, y no lo concluyó porque pues muchos se desanimaron, pues, al no haber
algún lugar propio, pues muchos empezaron a irse o emigrar a otros lados, y finalmente, si no mal recuerdo, fueron 14 o entre 14 y 16 los que egresaron de la primera generación. Aquí está un documento en el cual se mencionan algunas de las materias que se llevaban en primero y segundo año. Esta corresponde al año de 1969, y pues se llevaban materias, muchas que ustedes conocen seguramente, pues anatomía, que se siguen llevando hasta la actualidad, histología, biología, introducción a la práctica médica, psicología, medicina preventiva, aquí no alcanzo a distinguir, medicina humanística, salud pública, fisiología, bioquímica, ecología humana, parasitología, etc. Déjenme decirles que en el plan de estudios inicial eran 9 semestres, actualmente son 10, eran 9 semestres. Había materias denominadas actualmente UDIs, como por ejemplo ginecobstetricia, que actualmente se lleva en el décimo semestre, en ese entonces se llevaba en séptimo. Se llevaba oncología, en el nuevo plan de estudios se lleva oncología, pero en el antiguo plan 18 y 19 no se llevaba oncología. Entonces ha sufrido cambios lo que es el programa académico.